Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
que tengo aquí a los siguientes ponentes preparados. Voy a darles paso. Por un lado tenemos a Pino Pinilla, ¿vale? Y por otro lado tenemos a Francisco Carcaño. Sí, digo, lo he dicho, Sí. lo he dicho bien, se me había ido ahí el... Bienvenidos, ambos, ¿no? Trabajáis en Babel, sois también, ¿no? Compañeros en este caso, no solamente de preparar conjuntamente todo este tipo de cosas, sino también compañeros en la misma estructura, en la misma empresa. Y vosotros vamos a entrar en el terreno del OSINT, muy presente, obviamente, como vamos a decir, muy presente en la jornada de Intelcom, pues porque si estamos trabajando de ciberinteligencia, ciberamenazas, todo este tipo de cosas, pues nada, pues estas fuentes abiertas que tanta información aportan, mucha de la que el usuario común no son conscientes, muchas pistas que se dejan y muchas que quisiéramos que se dejaran para cazar a los malos muchísimo mejor, ¿vale? Así es que en nombre de la organización quiero daros las gracias, voy a añadir aquí la presentación y al final de vuestra charla, ¿vale? Las preguntas que lleguen a través de los invitados yo las haré pasar. Como hemos tenido previamente esos problemas de audio con la ponente, el tiempo que hemos ido ganando, el tiempo que lo tenéis, vamos, si no nos alargamos mucho más, no voy a entrar aquí con la vara diciendo eso, o sea que vosotros tranquilamente el tiempo que estaba asignado y luego os hago llegar las preguntas. Así es que nada, yo me quedo aquí en la retaguardia. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Yolanda, por la presentación y, bueno, en primer lugar agradecer nuevamente porque ya estuvimos nosotros en Intelcom 2020 con un taller, tanto Pino como yo, lo dimos conjunto, así que agradecer nuevamente a toda la organización de Intelcom, de GINSE, sobre todo especialmente a Víctor y a Iván, el contar con nosotros otra vez en la tarde de hoy. Y también la celebración de este evento que al final nos está permitiendo generar un conocimiento y una cultura de ciberinteligencia muy, muy importante. Y bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Espero que la ponencia que tenemos sea amena. La verdad es que son, sobre todo en España, es complicado. Pero bueno, esperemos que sea amena y que os llevéis una buena base de OSINT en cuanto a verificación de hechos. Bueno, vamos un poco al grano. ¿Qué vamos a ver o de qué va a ir esta charla? Aquí, aunque el título de la ponencia ya da un poco de pistas sobre ello, vamos a ver verificación de hechos en cuanto a detección de campaña de desinformación o corroboración de actos, que en este caso, por actualidad, nos vamos a centrar en el conflicto de Rusia y Ucrania. Vamos a explicar cuál es el objetivo que pretendemos con esta charla, daremos luego un poco de contexto inicial, veremos ejemplos o actos reales y, sobre todo, nos vamos a centrar en las técnicas que nos van a ayudar o servir para ver esta verificación de hechos. Y luego, al final, explicaremos, en los ejemplos que explicará mi compañera, vamos a ver qué técnicas se ha empleado en cada uno de estos. Y, finalmente, bueno, veremos una serie de recomendaciones, cómo actuar y unos recursos web de utilidad. Bueno, ¿quiénes somos? Como ya nos ha presentado Yolanda, me salto esta parte, así que simplemente os dejamos por aquí nuestro perfil de LinkedIn y de Twitter, por si tenéis cualquier pregunta o consulta posterior de la charla. Y doy paso ya a mi compañera Pino, que se va a encargar de realizar esta primera parte de la ponencia, así que os dejo directamente con ella. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Fran, por la intro y me sumo al agradecimiento con Fran a Intelcom por la organización de este evento y por contar con nosotros para participar. Bueno, vamos a empezar un poco introduciendo qué es lo que vamos a transmitir hoy. En los últimos meses todos hemos presenciado una proliferación de la inteligencia de fuentes abiertas, conocida como OSINT. Bueno, la búsqueda de estas siglas, sobre todo en los últimos meses, ha alcanzado cotas nunca vistas, especialmente debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, hemos presenciado la aparición de nuevas comunidades y profesionales que se están enfocando mucho en esta disciplina. Actualmente se hace muy complicado o más complicado de lo que era antes el control de la narrativa de un conflicto, influyendo directamente en la sociedad y en el entorno que nos rodea. El actual acceso a la información, que no implica a día de hoy estar físicamente en ese terreno, ¿no? Podemos estar allí a través de imágenes, vídeos en redes sociales, transmisiones en vivo, cámaras de seguridad, satélites, geolocalización. Todo esto hace posible revelar acciones, difundir información y contrarrestar argumentaciones incluso oficiales o explicaciones. Por todo esto, creemos se hace necesario dotar a la población de técnicas y recursos para que de forma autónoma sea capaz de verificar hechos y evitar, como han comentado antes mis compañeros Javier y Eugenia, casos de desinformación,
que especialmente en situaciones de conflicto son utilizados porque la población se vuelve mucho más vulnerable y propensa a la desestabilidad y a la polarización social. En situaciones así, la inteligencia de fuentes abiertas se convierte en un aliado esencial, una herramienta fundamental para contrastar la información, pudiendo verificar, poniendo contextos a imágenes y vídeos, ¿no?, para contrastar esa información y verificar los hechos. Incluso puede servir de fuente para conseguir evidencias en investigaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad, pudiéndose presentar ante tribunales internacionales o la Corte Penal Internacional. Bueno, dicho esto, ¿qué pretendemos nosotros con nuestra ponencia? En primer lugar, vamos a introducir una de las principales amenazas del acceso a la información, que es la desinformación. Como han comentado antes Javier y Eugenia, vamos a seguir un poco con tema de desinformación y vamos a meter ahí el OSINT. Por otro lado, vamos a visualizar una serie de ejemplos que se han viralizado mucho relacionados con el conflicto Rusia-Ucrania, han sido bastante destacados y en estos ejemplos se ha logrado verificar o desmontar una afirmación o incluso en algunos casos han sido llevados a organismos penales apoyándose en material videográfico publicado en redes sociales. Finalmente, mi compañero va a exponer una serie de técnicas y recursos para verificar hechos sin llegar a caer en sesgos y en esa manipulación de información que a veces se pretende. Bueno, antes de presentar estos ejemplos que a nosotros nos han parecido bastante interesantes, que han protagonizado la invasión rusa a Ucrania, vamos a introducir brevemente el contexto para explicar cómo se ha conseguido tal control del acceso a la información en este país a través de censura, prohibición y especialmente, en mi opinión, falta de concienciación. Bueno, creo que esta fecha es conocida por todos. El 24 de febrero fue cuando Rusia justificó el inicio de esa invasión, de esa operación especial, como lo llamaba el Kremlin, a través de, abro comillas, una acción para acabar con las matanzas de separatistas prorrusos de las regiones ucranianas del Donbass, por considerar necesario el derrocamiento del gobierno legítimo y democrático de Zelensky, el presidente ucraniano, por neonazi y, por supuesto, por su acercamiento a la Unión Europea y la OTAN. Así fue como Vladimir Putin, el presidente de Rusia, justificó el inicio de esta operación especial. Desde el inicio de esta invasión, esta misma ha estado caracterizada por el empleo de estrategias híbridas, como por ejemplo la divulgación masiva de propaganda en redes sociales o las campañas de desinformación para manipular la información y a la población en general, tanto en Rusia como dentro de las fronteras nacionales. Claro ejemplo de estas estrategias híbridas y de estos intentos de manipulación ha sido ya desde el principio la prohibición de términos para referirse a lo que estaba pasando como guerra, ataque o invasión. O sea, en Rusia estaban prohibidas estas palabras. Sinceramente pienso, y seguro que mucha gente coincide conmigo, en que gran parte de estas estrategias han funcionado por falta de concienciación, información en esta materia, que ha llevado a la población a creer mucha información sin contrastar y, por supuesto, a difundirla, que es lo más peligroso. Telegram, ya lo voy a comentar en la diapositiva siguiente, esto va en relación a que en Rusia también se ha restringido el acceso a diferentes redes sociales y plataformas digitales. Esto ha causado que Telegram haya sido uno de los canales más utilizados en Ucrania para compartir, bueno, Ucrania y el extranjero, para compartir información sobre el conflicto, a veces verídica y otras no tanto. Bueno, el control de la información que ha habido en Rusia, la censura y la falta de libertad ha posicionado a este país en unos rankings curiosos, que la verdad que hablan por sí mismos. Rusia ocupa el puesto 150 del 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. O sea, está de los primeros, pero por la cola, en libertad. Puesto 124 de 167 en el índice de democracia
elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist. Y por último, entre otros, claro que hay más ranking, pero hemos querido destacar estos tres, ocupa el puesto 136 del 180 en el índice de países corruptos. Este índice es de Transparency International. Bueno, estos son algunos datos, ¿no?, que creo que reflejan la situación en Rusia con el tema de la información y la censura. En paralelo con el inicio de la operación especial, la verdad que claramente es una invasión, se llevaron a cabo otras medidas en Rusia, o se empezaron a llevar a cabo estas medidas de censura y control. Ese mismo día, el 24 de febrero, el Servicio Federal de Supervisión, que es un servicio federal ruso que controla comunicaciones, tecnologías, medios de comunicación, advirtió a los medios de comunicación rusos que estaban obligados a publicar únicamente datos provenientes de fuentes oficiales. O sea, los datos que se podían publicar solo podían proceder de fuentes oficiales. En paralelo con esto, se cerraron muchos medios locales que no estaban tan de acuerdo y además empezaron a emitir imágenes, porque solo se permitían emitir este tipo de imágenes, que eran, por un lado, imágenes triunfantes y de héroes de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no?, venciendo y sin ningún tipo de baja ni revés. Y luego, por otro lado, se emitían imágenes de Fuerzas Armadas ucranianas como asesinando civiles, perdiendo en todo momento y retirándose poco a poco hasta ante el avance ruso, para que veamos un poco ese contraste, ¿no?, de ambas partes, esa polarización. Esto fue a peor, y en marzo se implantó la pena de cárcel por la difusión de información falsa. Información falsa sobre Fuerzas Armadas rusas o administraciones rusas, con el objeto, por un lado, de proteger a los ciudadanos y por otro, de mantener la paz y la seguridad. Todo esto era la justificación de esa pena de cárcel. ¿Cuál es el problema aquí? Que en Rusia se entendía por información falsa, pues no precisamente toda la información falsa. Además, por supuesto, en relación con lo que he comentado antes de Telegram, se ha restringido y continúa restringido el acceso a plataformas sociales como Twitter, Instagram, Facebook, etc. Bueno, como podéis observar, hemos querido un poco poneros en contexto, ¿no?, comentar alguna serie de datos para mostrar que el control ha sido y sigue siendo evidente. A continuación, os voy a mostrar una serie de ejemplos que se han viralizado durante el conflicto y que han conseguido ser verificados, ¿no? Son ejemplos de desinformación. Hemos querido mostraros para ver un reflejo, ¿no?, de la situación. Vamos a empezar, vamos a comentar un poco los ejemplos por encima. Por supuesto que hay muchos más que habréis visto y que habremos podido comentar, pero bueno, vamos a destacar, si no recuerdo mal, son 7. Bueno, el primero, bastante conocido, seguro que lo conocéis, es un deepfake, un vídeo del presidente ucraniano Zelensky pidiendo la rendición de sus tropas, dirigido al pueblo ucraniano. En este vídeo sale el presidente Zelensky dirigiéndose a sus tropas pidiendo, por favor, que se rindan. Este vídeo fue publicado, por supuesto, por actores rusos. Rápidamente, al empezar a ser viralizado este vídeo, salió el mismo Zelensky desmintiendo la información y además devolviendo la petición de la rendición a las tropas rusas. Vamos a ver un fragmento para que veáis hasta qué nivel esa sofisticación de los deepfake. Creemos que no hay audio, ¿no? No se oye, pero bueno, para que veáis un poco los gestos de la cara, cómo se puede manipular. Creo que al final está en ucraniano, así que tampoco, por lo menos yo no lo entiendo, pero bueno. Bueno, ese era el deepfake, que si lo queréis ver más a fondo o lo que sea, nosotros tenemos todos las fuentes. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo de desinformación. Dale, Fran, a la primera imagen para que se vea ahí, perfecto. Bueno, este ejemplo, aquí lo que pasó fue que se empezaron a difundir vídeos con un audio. Eran vídeos y a veces retransmisiones en directo
con este audio. El audio eran como bombardeos, ¿no? Explosiones. ¿Qué pasó? Que este vídeo en TikTok, el audio de los vídeos fue utilizado para difundir una serie, todo esto lo que vemos en la imagen de la izquierda son vídeos utilizando el mismo audio que además se publicó en 2021. ¿Con esto qué quiero decir? Que ha habido oleada de falsas transmisiones en directo sobre Ucrania con la intención de recaudar donaciones en TikTok. Se utilizaban audios falsos que simplemente con ir al origen del audio se puede ver que se ha utilizado en muchas otras retransmisiones en directo. Bueno, este ejemplo es que voy a decir siempre lo mismo, este ejemplo que se ha viralizado y se han conocido porque hemos querido destacar los mismos, pero es que la verdad que cada uno es para analizar, para dar de comer aparte, vamos. Bueno, este ejemplo, este caso fue un vídeo que emitió el canal Antena 3, el canal de televisión española Antena 3, emitió un vídeo en el que se mostraba un supuesto bombardeo por parte de Rusia a Ucrania. Este vídeo se viralizó, salió en los medios de prensa. ¿Qué pasó? Que luego se pudo demostrar que la información, ese vídeo había sido extraído de un videojuego. ¿Cuál es el problema aquí? Que en situaciones de conflicto hay mucho ruido, hay mucha información. Yo entiendo que al final está ese contrarreloj, ¿no?, de informar a la población, pero nunca, y sobre todo en situaciones de conflicto donde la población es mucho más vulnerable, se puede difundir una información sin contrastar, nunca. Y eso es lo que pasó aquí, que Antena 3 publicó esta información porque le habrá llegado de alguna fuente y no se contrastó, se publicó y efectivamente pertenecía a un videojuego como se puede ver en el vídeo. No sé si lo vamos a poner un poco, Fran. Sí, ya lo he puesto, no te preocupes. Vale, genial. Me he ido poniendo. Vale. Siguiente ejemplo. Este ejemplo, como veis aquí, son una serie de tweets y mensajes de Telegram. ¿Qué pasó? Este caso de desinformación fue verificado por el medio Maldita, que desmintió esta oleada de publicaciones en Twitter en las que se describían estas imágenes como que un batallón de miembros militares que pertenecían al batallón Azov, que es un batallón supuestamente neonazi, considerado por algunos países como neonazis. En estas imágenes lo que se contaba era que había un batallón de neonazis que estaba impidiendo a la población ucraniana huir. Gracias a diferentes medios, a diferentes técnicas, incluso a periodistas que se encontraban allí en ese momento y lo estaban emitiendo, se consiguió desmentir que no, que eran militares, fuerzas armadas ucranianas que estaban ayudando y asistiendo a la población para huir de forma ordenada y controlada. La verdad que es bastante interesante por cómo se comparte, ¿no? Incluso por medios diplomáticos. Este ejemplo, este caso de desinformación fue desmentido por otro verificador, por el Instituto Poynter, bastante conocido. ¿Qué pasó? Desmintió una publicación que se hizo viral en Twitter sobre una supuesta pegatina, es la pegatina que podéis ver a la derecha, una supuesta pegatina que había sido pegada en el campo de concentración, en Auschwitz, en el campo de concentración nazi, que está en Polonia. ¿Qué se contaba aquí? Que un grupo de activistas ucranianos habían ido a Auschwitz y habían estado pegando por todo el campo de concentración pegatinas como esta que podemos ver a la derecha, en la que había mensajes que decían que los rusos debían de ser gaseados con un tipo de gas. Por supuesto, esta publicación se volvió a hacer viral, fue compartida por organismos oficiales rusos, como no, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y diferentes embajadas en otros países, como Canadá e Israel, por ejemplo, como os he puesto ahí el tuit. A través de diferentes técnicas, que luego va a comentar mi compañero, se verá cómo se pudo demostrar que estas imágenes eran falsas y estaban retocadas. Pero ya es que se llega a unos niveles que, madre mía. Siguiente ejemplo. Lo mismo. O sea, seguro que este vídeo os lo han pasado. Seguro que os lo han pasado hasta vuestros padres y familiares.
Este vídeo muestra unos soldados ucranianos despidiéndose de sus familias porque se van a luchar a la guerra y no saben si van a volver. Este vídeo y tantos otros, ¿vale?, de este estilo se han viralizado y han resultado ser imágenes y fragmentos de películas. Por ejemplo, el que podemos ver aquí a la izquierda, el vídeo que se estuvo difundiendo en redes sociales, y a la derecha la película ucraniana La Guerra de las Quimeras, que salió en 2017 y de la que se extrae la imagen. Se puede ver que es la misma imagen. Y si no, también os podemos pasar el enlace para que lo comprobéis vosotros mismos. Pues sí, durante lo que lleva durando el conflicto se han compartido muchísimas escenas, bueno, ya hemos visto, de películas, de videojuegos, etcétera. Y por último, este caso la verdad que fue bastante destacado por la gravedad del asunto. El 3 de abril se publicaron estas imágenes que muestran cómo las tropas rusas se retiran de una localidad, de la localidad de Bucha, al norte de Kiev. Entonces, estas imágenes, este vídeo muestra a los carros de combate rusos saliendo de la localidad y rodeados de civiles muertos en las calles. Se ve a la derecha y a la izquierda en el vídeo, ahora lo podéis ver que lo está poniendo mi compañero, veis cómo se pueden ver ahí cuerpos perfectamente pues muertos. Una vez se hicieron públicas estas imágenes, salió Rusia diciendo que era todo un montaje, que eran actores ucranianos que habían puesto ahí para desinformar y para manipular a la sociedad. Este argumento fue apoyado por mucha gente que empezaron a decir que había uno de los cadáveres a la derecha que había movido la mano. Entonces, claro, si se supone que es un cadáver y está moviendo la mano, pues sí que se puede pensar que es un montaje, ¿no? Estos comentarios se empezaron a viralizar, por supuesto, y bueno, al final hubo ahí un debate, ¿no?, entre si era o no o si era. Lo que parece ser la mano de un cadáver moviéndose, que es lo que comentaban, resultó ser, después de técnicas OSINT y diferentes recursos, resultó ser una gota de agua que cuando se estaba grabando el cuerpo cayó en la luna del coche, entonces hace una sensación de como si hubiese habido un movimiento. Lo mismo, luego mi compañero lo va a comentar, pero al final con técnicas OSINT se pudo esclarecer todo este asunto y realizar una cronología que muestra cómo la aparición de los cadáveres coincide con la ocupación rusa, ¿no?, y con la retirada de las tropas. Y bueno, estos son algunos de los tantos ejemplos que podemos encontrar solo con abrir Twitter, solo con abrir alguna red social, en medios de prensa reconocidos en algunas ocasiones, por desgracia. Entonces, bueno, hemos querido enseñároslos para poneros en contexto y ahora voy a dar paso a mi compañero para que analice algunas de las técnicas y recursos para verificar hechos a través de inteligencia de fuentes abiertas, a través de OSINT. Una vez comentadas estas técnicas, daremos una serie de recomendaciones para que podamos verificar hechos de forma autónoma. Así que nada, muchas gracias y doy paso a Fran. Vale, muchas gracias, Pino. Voy a ir un pelín rápido porque creo que llevamos 25 de los 30 minutos de la charla. Así que voy a ir un poco... Sí. Pues me lo tienes que dar cortado. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo que sí os voy a exponer muchas técnicas y cada técnica tiene una serie de recursos y cada recurso va a estar hipervinculado, ¿vale? Así que no os preocupéis porque nosotros compartiremos el PPT, ¿vale? Las slides de la charla se las pondremos a disposición de Intelcom, así que las tendréis por ahí, ¿vale? Pues paso a comentar las principales técnicas. La más clásica, o se podría decir incluso la más potente, que sería la búsqueda reversa de imágenes, ya a criterio de cada uno, ¿vale? ¿En qué consiste la búsqueda reversa de imágenes? Pues consiste en subir una imagen o la URL de esta imagen y el buscador o el servicio específico nos va a mostrar imágenes similares y podemos obtener incluso la imagen exacta o sitios web que contienen dicha imagen, ¿vale? Y en función de los resultados, pues podemos llegar a obtener o la imagen original o contexto diferente de la misma, ¿vale? Los más habituales, como os indico por aquí, Yandex, Google, Baidu, Tinai, ¿vale? Mis preferidos son los dos primeros, Yandex sobre todo porque aparte de ser muy potente, también te permite reconocer texto en imágenes, ¿vale? Tiene OCR, lo cual es bastante útil y además también te identifica la ubicación de si un lugar es conocido. Incluso podemos emplear operadores booleanos en la URL, que por ejemplo esto es bastante útil si queremos
si queremos obtener los resultados de un sitio web concreto, ¿vale? Google también, evidentemente, nos permite, además de lo anterior, de lo comentado por Yandex, nos permite incluso introducir los operadores booleanos en el cuadro de búsqueda. TinEye, que es un buscador específico de imágenes, también muy bueno. Y bueno, hay muchísimos más. En este caso, en el apartado de otros, lo que hemos hecho es dejaros hipervinculado un repositorio de la cuenta de Twitter de Cyberdetective. Y en automatización os dejamos un script por el que se puede automatizar toda esta búsqueda de reversa imágenes por línea de comando, ¿vale? También decir que en función del caso, pues puede resultar más útil recortar las imágenes, eliminar el fondo, ¿vale? Y así podemos obtener mejores resultados. Bueno, pero básicamente para que lo conozcáis. Luego tenemos otra técnica, que en este caso es usar archivadores temporales. Aquí lo mismo, hay muchísimos. El principal, pues archive.org, con su Web and Machine, que cuenta con millones de capturas de sitios web. Y a nivel europeo, pues también destacamos European Web Archive. Que esta técnica que nos va a permitir, pues, comprobar si los cambios que ha sufrido un sitio web siempre que tuviese una captura guardada y, bueno, pues ver qué estado tenía ese sitio web anteriormente. En otro, pues lo mismo, dejamos una colección de Cyberdetective. Vale, pasamos a reconocimiento facial. Aquí reconocimiento facial, digamos que lo hemos separado como técnica del reconocimiento o la búsqueda reversa de imágenes, porque creemos que sí merece una mención especial, ¿vale? Una mención aparte. El recurso más empleado, como muchos sabréis, TinEye, aunque es de pago, tiene muchas funcionalidades que nos pueden permitir obtener conclusiones muy acertadas, ¿vale? Como otras imágenes en las que aparezca esa persona, podemos hacer una captura de esta imagen aunque no nos permita visualizarla completamente, o nos va a dar el dominio acortado de la URL de la imagen resultado y, bueno, al final nos da pistas de las que podemos nosotros seguir tirando, ¿vale? Incluso podemos hacer una captura de esta y demás. También os dejamos por aquí la API de Azure, de Facial Recognition, con su sistema de IA avanzado, y un par de ellas más, que es un proyecto de GitHub, que es Face Recognition y Search for Face. El análisis forense de imágenes, que es una técnica que nos va a permitir modificar los parámetros de una imagen con el fin de detectar cambios o añadidos en la fotografía original, ¿vale? Por ejemplo, el típico, el ELA, el Error Level Analysis, o el ruido, o los gradientes, o el barrido, o el análisis de capas, incluso los análisis de las miniaturas, de los zoom in, nos puede ayudar a detectar imágenes que están alteradas, ¿vale? Luego veremos cómo se aplica a los ejemplos que ha comentado anteriormente mi compañera. Y aquí os dejamos algunos de los principales, Forensic Ali, Photoforensic, etcétera. Como digo, no os preocupéis de los enlaces y de los recursos, que los dejaremos. La búsqueda de los metadatos o la búsqueda de metadatos en imágenes también nos puede revelar información acerca de cuándo fue modificada, cuándo fue tomada una imagen, si dispone de geolocalización asociada, los datos del propio dispositivo que ha tomado la imagen, ¿vale? Aunque la mayoría de los recursos anteriores que hemos dejado ya nos proveen de metadatos, ¿vale? Aquí os hemos indicado algunos de los más específicos, típicos de Tool, Viewer, etcétera. El análisis de mapa o de imágenes satelitales sobre el terreno, aquí ya nos metemos en lo que ya no sería tanto SIM, sino que nos meteríamos en el IMIN de la inteligencia de imágenes o en el GeoINT de la inteligencia geoespacial, ¿vale? ¿Qué nos puede permitir? Bueno, pues nos va a ayudar a localizar ubicaciones que nos corroboren lugares exactos de unas imágenes o de una fotografía y bueno, puede ser de bastante utilidad. Al final no os dejamos un recurso en sí, sino que os dejamos un vídeo de YouTube. Supongo que muchos lo conoceréis y el que no lo conozca se lo recomendamos bastante, que es un vídeo de la BBC que a través de técnicas IMINT, de inteligencia de imágenes, descubre la verdad sobre el asesinato de las mujeres y niños en África. Y la verdad que está súper chulo de cómo consiguen hallar el lugar exacto, ¿vale? De estos asesinatos. Así que os lo recomendamos. Y bueno, aquí a nivel de recursos, pues bueno, lo típico de Google Earth, Google Maps, con su Street View, etcétera, ¿vale? Os lo dejamos por aquí. En cuanto a análisis de vídeos, por ejemplo, aplicado a la detección de deepfakes, lo ideal básicamente es descomponer el vídeo en frames, en los fotogramas, y de forma que podamos analizar estos uno a uno y nos fijemos en detalles o señales de posibles manipulaciones. Lo veremos luego con el de Zelensky, ¿vale? Por ejemplo, el movimiento de la boca, del pelo, el movimiento del sol. Aquí destacamos la extensión de navegador de Invit, que nos permite obtener una enorme cantidad de información, ¿vale? Desde búsqueda reversa de los propios fotogramas, directamente desde la propia extensión, hacer zoom, extraer metadatos, hacer el análisis forense de imágenes, la búsqueda incluso en redes sociales, ¿vale? Nos permite muchísimas opciones. Luego otra técnica aquí que es de sobra conocida, que es el hacking con buscadores, que no lo vamos a parar porque, bueno, conocemos que casi todos la conoceréis, Google Hacking con Bing, con DuckDuckGo, etcétera.
Y aquí la idea sería aplicar operadores booleanos haciendo una query muy compleja que nos devuelva el resultado lo más exacto y limitado posible. Luego tenemos, por ejemplo, como técnica podríamos decir el código fuente, que básicamente es mirar en el código fuente e intentar localizar datos que no aparezcan visiblemente en el sitio web a simple vista, ¿vale? Como la fecha de publicación, que muchas veces se oculta, fecha de modificación de una publicación, atributos que se hallen ocultos, ¿vale? También útil. Luego el OCR, el reconocimiento de caracteres de una imagen, también puede ser de utilidad. O el SOCM, ¿vale? La inteligencia en redes sociales, Social Media Intelligence, que consiste al final en analizar e investigar en redes sociales donde identifiquemos la campaña a analizar o tomar estas redes sociales como una fuente más de consulta para contrastar hechos en una zona concreta. Vale, y como no, el propio análisis visual de la imagen, fijándonos en cada uno de los detalles de esta. Por ejemplo, la naturaleza, la orografía del terreno, plantas, la vestimenta que existe en el vídeo y la imagen, matrículas de vehículos, mobiliario urbano, cartelería, acento, el clima, el sol y la sombra, que eso suele ser bastante útil, reflejo, uniforme o armamento en el caso de que exista, ¿vale? Detalles en los que debemos ir fijándonos. Como vamos mal de tiempo, voy rápido. Ahora, digamos, lo que vamos a hacer es los ejemplos que ha comentado mi compañera antes. Vamos a ver qué técnica OSINT o qué técnica IMINT o qué técnica GEOINT se ha aplicado, ¿vale? En cada uno de estos casos. En el caso del deepfake de Zelinsky, bueno, pues ¿qué se hizo? Pues se hizo un estudio de fotogramas, ¿vale? Y de los detalles de estos fotogramas. En este caso, como veis, la posición del cuello, de los hombros, incluso de la barba y de la iluminación. Y ya si vemos el vídeo completo, el efecto del parpadeo, la falta de expresividad, pues ya nos dan señales de que se trata o puede tratarse de un deepfake, ¿vale? Incluso la mala calidad del vídeo también es algo que se suele usar, bajar la calidad del vídeo para que no se noten los detalles. En este caso, lo que se había hecho es grabar a un actor parecido al presidente ucraniano y posteriormente lo que se hizo fue emplear un programa en GitHub, Deepface Lab, para cambiar la cara, ¿vale? En el audio de TikTok, esta información, como comentaba Pino, el diseño de TikTok facilitaba la difusión de campañas de desinformación y en este caso lo que se pretendía, como ha comentado ella, era que los usuarios se uniesen a las transmisiones en vivo para hacer donaciones. Y solamente con tocar el enlace del audio en la parte inferior ya te mostraban directamente todos los TikToks que usaban ese mismo audio. Y el primero de ellos era de 2021, ¿vale? Del año pasado. El vídeo de Antena 3 del videojuego, pues bueno, como hemos visto, eran imágenes de un videojuego que se subió a YouTube el 11 de enero de 2022, un mes antes. En este caso se localizó a través de la búsqueda inversa de fotogramas del vídeo en Yandex. Los militares reteniendo a civiles, en este caso, bueno, no mostraban el distintivo que se indicaba que decía que del batallón neonazi y tal, sino que lo que llevaban era una cinta amarilla que básicamente representaba la resistencia del pueblo ucraniano. Y bueno, en segundo lugar, el resto de las imágenes, si miramos las imágenes del autor de la fotografía de la agencia de noticias, vemos que mostraban a los soldados ayudando a huir a los civiles, con menores en brazos, transportando a personas con movilidad reducida. Es decir, o ya viendo el resto de imágenes del propio autor o ya viendo vídeos de esa zona de ese día, verificaríamos que eso se trata de una desinformación. La pegatina de Auschwitz, en este caso, las imágenes fueron analizadas con Forensically y con el ELA, con el Error Level Analysis, ya mostraba la manipulación. Como veis aquí, el cambio de color abajo, ¿vale? Que son las propias pegatinas que han sido manipuladas porque han sido insertadas a posteriori. Incluso aquí el Museo de Auschwitz ya también desmintió esta desinformación. La de los soldados ucranianos despidiéndose de sus mujeres, pues una búsqueda inversa de los fotogramas del vídeo mostraba que se trataba de una escena de la película que ha comentado mi compañera de 2017. Y la más clásica, o la que yo creo que se viralizó más con el deepfake, que es la de los civiles muertos en Bucha, que bueno, aquí, como ha comentado Pino, la desinformación era el movimiento del brazo de un civil muerto, pues se demostró reduciendo la velocidad del vídeo que existía una mancha o una gota de lluvia, ¿vale? E incluso modificando la temperatura del color también se ve, ¿vale? Aquí veis como la mancha está encima de la mano del civil muerto, ¿vale? Y aquí sí parece que una vez pasamos el vídeo en movimiento, parece que puede estar moviendo el brazo, pero si nos fijamos en cómo sigue el vídeo, esa mancha sigue existiendo, ya fuera del cadáver, ¿vale?
Y aquí con el cambio de color se ve esa mancha fuera del brazo. Vale, como vamos, bueno, ya os he explicado un poco las técnicas, sé que se ha ido rápido, pero bueno, para no solaparnos con los restos de compañeros, comentamos muy rápidamente cuáles son las recomendaciones que damos en estos casos y pasamos a las preguntas que tengáis, ¿vale? En primer lugar, fundamental la formación, la concienciación en materia de ciberseguridad, al igual que la colaboración con instituciones públicas y privadas. Y a nivel individual, pues lo que recomendamos es que se analice y se verifique la información que nos llega. ¿Cómo? Pues bueno, aquí alguna serie de pautas, ¿vale? Leer más allá del titular, dudar de titulares llamativos, verificar la fuente y la trayectoria de la fuente, identificar el autor y la fuente y las referencias, ¿vale? La fecha de publicación, etcétera. Revisar si existen errores tipográficos en la URL, prestar atención a la redacción y contenido de la información por si hay falta de ortografía o imágenes extrañas, comprobar que no se trata de un medio satírico, que entonces ya tenemos claro que se trata de una broma en este caso, huir de los titulares que son sensacionalistas, de las capturas de pantallas que no tenemos el link, opiniones incluso de celebridades y anuncios de pago, contrastar la información en otros medios, consumir la información más allá de lo que los propios algoritmos de redes sociales nos proporcionan en base a nuestros intereses y a nuestros gustos, dudar de los pantallazos que recibimos por redes sociales y sobre todo aplicar pensamiento crítico y sentido común. Si después de revisar alguna de estas pautas no tenemos claro, no estamos seguros de la veracidad, no lo debemos compartir. Y si tenemos claro ya que se trata de una noticia falsa, de una campaña de desinformación, pues lo recomendable es reportarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos actuar ante esto? Bueno, en primer lugar, no difundir, evidentemente, ¿vale? Parar la cadena desde ese momento. Y también podemos hacer, por ejemplo, contraargumentar, desmentir y dar nuestra versión, ya sea como empresa, ya sea como usuario, a través de canales oficiales. Podemos también iniciar un proceso legal, ¿vale? Por vía judicial. Podemos incluso deberíamos reportar la información a las plataformas sociales correspondientes. Podemos llevar a cabo una solicitud de retirada a la fuente original y a buscadores, en Europa con el derecho al olvido, por ejemplo. Incluso también podemos plantearnos el generar un volumen de información positiva, ¿vale? De forma que posicionemos ese contenido positivo desposicionando ese negativo o falso o fraudulento, ¿vale? Incluso también podemos plantearnos la posibilidad de hacer anuncios de pago, que al final ese anuncio de pago se va a posicionar en primer lugar, ¿vale? Y a nivel de recursos, muy rápidamente, que lo dejamos por aquí, ya hemos comentado muchísimos recursos a lo largo de cada técnica, que lo tendréis de vuestra disposición, y simplemente os dejamos algunos adicionales que directamente no están relacionados a la técnica concreta, ¿vale? Los verificadores de hechos en España, los principales que son maldita.io y Neutral. Aquí os dejamos, pues, que si es maldita, pues el maldito bulo, la buloteca, su caja de herramientas, la extensión tanto para Firefox como para Chrome que tienen. El Instituto Pointer con su International Fact Checking Network, la herramienta de Fact Check de Google, que también tiene una. Aquí un par de herramientas preconfiguradas que son muy potentes, IntelX.io e Intel Techniques, que ha vuelto después de estar varios años no disponible. Un toolkit de Bellingcat, que como muchos sabréis es un referente en la materia. Y a nivel de conflicto de Ucrania-Rusia, si alguno tiene un poco más de interés y demás, pues os dejamos por aquí un par de recursos, ¿vale? Que lo tengáis a mano. Y hasta aquí, ¿vale? Perdona, Yolanda, y a los compañeros después que me he colado un poquito. Bueno, que no me he colado un poquito. Que ha sido mi culpa, en realidad. Que tranquilo, que si os hubierais pasado mucho más allá, yo entro... Ya estabas ahí pendiente, ¿no? No, bueno, pendiente estoy todo el rato, no os he dejado... Yo estoy aquí en la retaguardia, estoy pendiente todo el rato. Llevo la silla clavada a mí, o sea, durante las emisiones, o sea que no... Pero que ya llevábamos acumulado el retraso, el retraso del inicio, entonces lo vamos a ir acumulando. De hecho, al siguiente ponente lo mismo, y oye, esas cosas pasan, que no pasa, o sea, parece que lo achacamos como si el retraso en algo virtual o en la tecnología fuera así, como si en una ponencia en la que estamos allí, ¿no? En presente no hay retrasos y se acumulan. Es exactamente lo mismo. Y para nada, porque la gente estaba enganchadísima. De hecho, pues las felicitaciones que van llegando, que no son solamente esas dudas, sino buenísima charla, felicitaciones, ¿vale? Muy chula la ponencia, porque estaban la gente más enganchados que a preguntar, pero animo a que pregunten, porque desde luego es que nos invade. Estamos en este bloque en el que estamos rememorando, pues lo tenemos tan presente, no tanto en la ponencia anterior, la vuestra, como en la siguiente, tema de Ucrania, por lo candente que está, pero es que ha sido un disparadero
para esa evolución de los deepfakes que ya eran muy creíbles, o sea, como para en muy poco tiempo evolucionar muy, muy rápido, los deepfakes, los deep voice, cualquier cosa que en el S de evolucionar mucho, la desinformación, la gente con el dedo muy rápido de compartir sin contrastar, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Sí que es verdad que Edward01 decía, además de felicitaros, que si es posible llegar a dar con alguien que está detrás de un perfil falso en una red social. Es complicado. Sí. Es bastante, al final lo más complicado aquí en nuestro mundo, digamos, es la autoría, ¿vale? Determinar la autoría, claro, al final se aprovechan de eso, es muy, muy complicado. Pero bueno, sí es verdad que, bueno, si comete algún hecho delictivo, al final eso lo denunciamos a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ahí ya se abrimos otra vía, pueden solicitar datos a la red social correspondiente y, bueno, por ahí sí podemos, digamos que tenemos otra vía que se puede llegar a saber quién está detrás. Ya si da datos falsos y tal, pero bueno, se puede tirar del hilo. Y también podemos intentar nosotros, como usuarios y demás, pues ver si este usuario comete algún fallo. En algún momento puede cometer algún fallo que nos dé pistas o indicios y podamos tirar por otro lado. Al final, investigación en OSINT es potente. Complicado, pero se puede intentar o se puede llegar a atribuir. Además, hay muchísimas herramientas hoy en día que nos dan muchísima información de... Claro, de hecho, no es que se puede, es que se intenta, lo que pasa es que es muy complicado y no se aprovechan estas campañas de desinformación masivas, ya no utilizando, o sea, perfiles falsos, bots, utilizan todo lo que está a su alcance, pero si en un resquicio sí que les puede coger, ¿no?, en ese renuncio para dar con la persona o personas que están detrás. Lo que pasa es que siempre es complicado y partiendo de la base, como has dicho, si cometen un hecho delictivo, ahí ya te enganchas a poder solicitar cosas. Claro. Si es la desinformación está mal, pero ha causado ese daño la desinformación en sí, o sea, es que tienen que venir muchos supuestos. Al final, la responsabilidad es nuestra de creernos o no esa información, pero compartir información falsa no... Sí, totalmente, en ese sentido. Mira, os está diciendo muchas gracias por la respuesta. Entiendo también cómo hay muchas herramientas que nos ayudan a investigar lo que estáis diciendo, ¿no?, que facilitan la creación de cuentas falsas. O sea, y cómo automatizar tweets, cómo automatizar información, o sea, al final hay herramientas para todo. Entonces, depende un poco de cómo de ser y de cómo... Exacto, eso es complicado. Estás hablando de Twitch y también Julián está diciendo ¿qué opinión nos merecen redes como Twitter donde la gente consume titulares rápidos y sin verificar? Esto, quítale Twitter y pon ahí el nombre de cualquier red social y la gente... El problema no es Twitter, el problema es la responsabilidad del usuario, la concienciación, el pensamiento crítico, que es muy importante. Totalmente. Y esa responsabilidad antes de difundir. El problema no son las plataformas, son los usuarios que las consumen. Es la persona que está detrás de la plataforma, no ya lanzando esa información, sino consumiendo. Por eso es tan importante desde edades tan tempranas el estímulo de la capacidad crítica, en algo en lo que a pico y pala siempre estando ahí. Bueno, con esta sí que vamos a, ya con las preguntas, a dejarlo pues por ese tiempo ganado, pero no quiero dejar, ¿no?, también esa partícipe de que la gente esté ahí en directo y pueda preguntaros. Luis está diciendo, ¿cómo podría ayudar la inteligencia artificial en investigaciones OSINT? Una vista cercana y al futuro. Bueno, al final, igual que ayuda a, digamos, a los malos, por ejemplo, en esto de los deepfakes, que al final, básicamente, que se van a seguir profesionalizando muchísimo más, pues igual también nos puede ayudar a nosotros a hacer toda esta búsqueda. Por ejemplo, lo que he comentado antes, dejamos por ahí un script que al final te permite toda esta automatización de no ir buscando manualmente nosotros en cada servicio, en cada buscador, en cada servicio específico de búsqueda reversa de imágenes, sino que lo lancemos todo a la vez, no tengamos todos los resultados y no perdamos tanto tiempo. Y aquí en este caso, pues la IA también nos puede ayudar sobre todo a temas de reconocimiento facial, es muy, muy potente. Lo dejamos por ahí la API de Azure también, que es muy buena, es que hay muchísimo. Es decir, nos puede ayudar tanto a los que intentamos investigar esta parte como a los que, intentan aprovecharse. Ya hay muchas herramientas, no solo de análisis, de recopilación de información, filtración, que usa la inteligencia artificial. Aún así, considero que la última decisión o lo determinante es el recurso humano del analista. Sí, también, porque tiene muchas herramientas que también tienen la otra parte para engañarte a ti en el S, pero tú al final también el olfato ese que te da la experiencia, también el aprendizaje para ir un poco y comentarios irónicos, ciertas cosas que todavía queda mucho camino por recorrer en la inteligencia artificial. Exacto. Y luego los robots que se rebelan, ¿no?, y que hacen cosas raras, como hemos visto últimamente. Bueno, pues Pino, Fran, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros un tema hipercandente, porque está muy al orden del día. La desinformación gana muchísimo terreno, con lo cual hay que tocarlo. Y quiero daros las gracias en nombre de la organización por haber estado compartiendo.
Muchísimas A vosotros. gracias a vosotros.